Muy buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Ruth Ramírez y como ya lo ven, mucha gente me ataca, se burla de mí, hace y deshace, hacen bullying, pero saben una cosa, ojalá que dejen de hacer bullying. Yo soy Ruth Ramírez, profeta y evangelista, y estoy haciendo Atomy. Y no ha sido mi vida nunca fácil desde que yo nací, por causa de que hay mucha maldad, pero ¿saben qué? Yo prosigo a la meta que es mi Dios, mi Jesús y el Espíritu Santo, y hacer lo que Dios me mandó, porque el don de profecía no me lo dio nadie más que Dios, porque así le plació escogerme. Muchos Dios los ha traído a esta tierra para que le vivan y le sirvan a Dios, pero tristemente quieren servirle al diablo, y muchos lo han declarado. Así Dios me dice en esta hora, muchos morirán así como Él, y muchos morirán en accidentes y de miles maneras. ¿Por qué? Porque como está escrito en la Biblia, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, pero van a pagar muy caro, y no es porque Dios sea malo, es porque ya Dios está asqueado tantos miles de años que ha dado a la humanidad oportunidad de arrepentirse. El problema de hoy todo el mundo es que todo el mundo quiere dinero regalado, dinero gratis. La gente malvada hace y deshace. Son dolor de cráneo para uno como hija de Dios y para Dios también, y Dios está cansado. No es que Dios está mal, no es que Dios sea un Dios que se cansa físicamente, sino que está asqueado de la maldad. Mucha gente, en vez de ser olor fragante a Dios, es apeste de azufre, y eso lo digo en general. Religiones, sectas, denominaciones y todo tipo de gente, la mayoría están perdidos. Muchos persiguen el dinero, la fama, ser ídolos, envidian, contiendan, mujeres y hombres. Mucha maldad, se burlan de una hija de Dios, se burlan de Dios, de su palabra. Pero Dios me mostraba ayer y hoy que muchos van a perecer. Muchos de toda la tierra. Muchos malvados, muchos. Dios me decía desde anoche y hoy seguirá limpiando la tierra. Y no es porque Dios sea malo, es porque Dios defiende a sus verdaderos hijos e hijas. Pero Dios no es en la maldad. Y es verdad lo que le dijeron a este hombre, porque piden y piden y piden. Lo de los malvados es que hacen y deshacen, no siguen consejos de Dios. La profecía no es cualquier cosa, quiero que lo sepan. La profecía no es cualquier cosa. La profecía es el hablar de Dios. Y el hablar de Dios no es cualquier cosa. Es una consagración desde pequeños, desde que Dios nos escoge ser obedientes a Dios. Mucha gente nos quiere llevar hacia atrás haciendo bullying, burlándose de Dios, burlándose de una. Y en general hay gente malvadísima. Por eso hoy nadie se quiere convertir a Dios porque piensan que Dios es Dios de malvados. No, Dios no es Dios de malvados, pero Dios no se complace en la maldad de nadie. Muchas veces nos toca sufrir por causa de los malvados, malvadas. Y así pueden ser familia o pueden ser hasta socios y socias en Atomy, porque cuando a la gente se le mete el diablo no arrancan para hacer el bien, ni a sí mismos ni a los demás. Nos odian, nos aborrecen, y luego se ve las personas que tienen al enemigo. Son personas endemoniadas, no pueden ser bendecidas ni de bendición, pero Dios los cortará de esta tierra porque basta de hacer bullying. Mucha gente a mí me odia, me aborrece, hace bullying, se burlan de mí, se burlan de mi Dios, el jajaja, jijiji, lo toman todo de a broma. La vida no es así. La vida en Dios no es estar en broma, ni estar en bullying, ni estar en jajaja, jijiji, mintiendo unos a los otros. Mucha gente quiere agradar el mundo por sacar dinero, pero como una hija de Dios estamos para agradar a Dios y punto, porque es mejor agradar a Dios que agradar al mundo maligno y su gente. Tristemente, la mayoría del mundo están perdidos y perdidas. El diablo los tiene del amor al dinero, amor a los malos hábitos, malas costumbres, en la mundanería del diablo. Y mucha gente decide servirle al diablo, así como este hombre, homosexuales, lesbianas, etcétera. Y cuando ya se están muriendo, entonces piden dinero. No, de eso no se trata la vida. Por eso Dios tiene un infierno y un lago de fuego para echar a Satanás, los demonios y los diablos. El falso profeta es aquel que se burla de Dios. El falso profeta es aquel que dice que una bruja es igual que una profetisa. No, una bruja no es igual que una profetisa. Es verdad que la Biblia dice que hay falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos hermanos, falsos apóstoles, fraudulentos, lobos rapaces, pastores asalariados, y también hay muchos líderes
que están en el infierno y van a ir al infierno. Hay muchos religiosos que están en el infierno y van a ir al infierno. Hay muchos incluso pentecostalistas, bautistas, del recobro y no sé cuánta cosa de gente incrédula, católica, gente de todo. El diablo está atrapando a toda la humanidad y estamos en tiempos apocalípticos. Y no quisiera hablarlo, por mí no hablaría nada, pero yo un día voy a darle cuentas a Dios y cuando yo hablo la palabra de Dios y lo que Dios me manda, me estoy ganando el reino de Dios y estoy ganando mi corona de la vida. Y gloria a Dios porque Él es el que nos habla. A nosotros nos podrán hacer sufrir, se podrán burlar, hacer lo que les dé la gana, pero hay un Dios vivo que todo lo ve y de Dios nadie se burla. Y esta persona no crean que llegó al cielo, porque cuando alguien declara que es mejor servirle al diablo que a Dios, como cierto hombre que vivió conmigo, mi esposo, porque aún estamos casados y él está con la mujer ajena, prefirió unirse a Satanás en la mujer ramera, ajena, de cantina, de barra, adúltera, fornicaria, mentirosa, que ama el dinero y se hizo uno con Satanás. Pues él mismo declaró, así como este hombre, que era mejor servir al diablo. ¿Por qué? Porque él quería que yo le apapachara todos sus pecados, sus maldades, adulterio, fornicación, mentira, droga, cannabis, marihuana, orgías, pornografía y toda clase de inmundicia. Legiones y legiones de demonios se movían en él. Era el mismo Satanás y es. Pero va a perecer igual que este, y también muchos hombres y mujeres van a perecer. Muchos malvados y malvadas serán cortados de esta tierra cuando menos se lo esperen, cuando piensen que todo les va bien, el bullying, el jajaja, la burla, nos aborrecen, pero en realidad a quien aborrecen es a Jesucristo. Eso es lo que enseñan las religiones, las sectas, las denominaciones. Salvo siempre salvo, haz lo que te dé la gana, al cabo que al rato vas con Dios y no pasa nada. Eso no dice la Biblia. Muchos falsos pastores tuercen las palabras, pero a mí no me importa lo que dirán. ¿Saben por qué? Porque yo sirvo a un Dios vivo. Yo sirvo a un Dios de poder. Y así como este hombre murió, muchos están muriendo y van a morir. Maribel Guardia y muchos otros y muchas otras. Maribel Guardia está advertida y sigue sirviendo al diablo. Yuri, ojalá que Thalía se afirme, y muchos otros artistas y mucha gente secular del mundo van a morir. Porque Dios está asqueado de la maldad, porque la gente solamente se burla de nosotros, de uno. Se burlan de mí, me envidian, me celan, tratan de fastidiarme la vida, pero ¿saben qué? Se la fastidian a sí mismos. El que quiera clavarme el puñal, se lo clava a sí mismo. El que quiera hacerme daño está enemigo contra mi Dios. Hace unos días que había unos vientos terribles, también allá en el día de San Patrick Day, toda la gente que adora al diablo en su música mundana, sus malas prácticas, malas obras, su astucia para hacer dinero, en mentiras, estrategias, van a ir al infierno. Porque no tienen a Dios, están afanados por el dinero, por tener fama, ser adorados, idolatrados, eso los pone loco. Pero ¿saben cuál es la verdadera locura? Es ver las almas salvas. Porque aunque sufrimos de que nos hacen la vida imposible, nos ven como nos quieren exprimir el dinero y lo que sea, hasta la vida y hasta la propia familia, porque nadie en este mundo ya sabe amar últimamente, ya no, la maldad se ha aumentado y la Biblia lo dice, y la Biblia es un libro verdadero. A muchos que blasfeman y quieren torcer la palabra de Dios, prefieren lo del mundo o un libro diluido, pero yo prefiero a Dios y su palabra a la Biblia, y aunque sufre y aunque llore por causa de los malvados que quieren hacer la vida imposible, no me extraña, porque Satanás se puede meter en quien sea. Si yo le permito, se metería hasta en mí. Pero ¿saben qué? Yo oro a Dios, busco a Dios. Y si se burlan de mí, búrlense. No pasa nada. Pero sí van a pasar la eternidad en el infierno y en el lago de fuego. Porque de Dios nadie se burla. Muchos me odian y me aborrecen porque no caigo en sus pantalones, porque no soy juguete sexual, porque no soy capricho de ellos, o porque mujeres igual, lesbianas, mujeres igual malvadas, solo están compitiendo. Quieren ser número uno. Aquel que quiera ser número uno, déjeme decirle que ya es Satanás. Porque el número uno es Dios, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, el gran yo soy. Y de ahí en fuera nadie es más grande que Dios. Todos somos su creación y sus hijos e hijas redimidas en Cristo Jesús. Y lo mínimo que tenemos que hacer es respeto a Dios y a una verdadera hija de Dios. Yo no he conocido ningún hijo e hija verdadera para nada. No he conocido, y cuando yo he orado al Señor, si yo estoy perdida igual que ellos,
He visto muchas tinieblas, pero Dios me ha hecho ver que yo estoy en la escalera que es Jesús, donde los ángeles me protegen y Él está conmigo, a pesar de que las tinieblas quisieran corromperme y alcanzarme, pero ¿saben qué? No le voy a dar entrada. Hay mucha corrupción y mucha maldad. El diablo está cegando a muchísimos y muchísimas, persiguiendo el sexo, todo haciendo broma, meme. Las redes sociales están impregnadas de infierno y se burlan de mí. Muchos quieren ser profetas, no saben lo que es ser profetisa. Ustedes no saben. Ustedes no saben lo que es ser profetisa. Ustedes ni siquiera lo imaginan. Muchas veces he muerto, he vuelto a la vida, pero es gracias a Dios, gloria a Dios. Y desde los 5 años oro y leo la Biblia. Y aunque el diablo me ha tratado de matar y corromper a través del mismo o de otros que son sus esclavos y esclavas, yo he buscado siempre a Dios. Y esto lo doy para gloria y honra de Dios y para que usted se afine en el Señor si es que quiere ser salvo y salva. Porque yo no persigo religiones ni hombres. No hay ninguno bueno en este mundo y está escrito en la Biblia. No hay ni uno solo. Bueno es Dios y lo dijo Jesús. Por eso yo digo, bueno es Dios, porque si yo me apartara de Dios en un instante, también el diablo podría corromperme y usarme y llevarme al infierno. El mínimo descuido y puede ser fatal. Así que dejemos esa burla, dejemos esa cizañería, porque ustedes se condenan a sí mismos. Ustedes podrán hacerme sentir mal un rato y llorar en la presencia de mi Dios, pero mi Dios peleará por mí. Ojalá que fuéramos más hijos e hijas de Dios redimidos en Cristo Jesús. Y de verdad no hacer bullying, porque el bullying no viene de Dios, la burla no es de Dios. Y así como este hombre murió, yo acababa de orar ahorita, poniendo todos los personas malas en manos de Dios y clamando a Dios por toda la maldad que hay. Como les dije, esos días que han azotado los vientos terribles, me puse a orar con Daniel y otra persona que estaba ahí donde estaba, y los vientos se calmaron, porque dice el Señor que si este mundo no se ha destruido es porque aunque sea una hija de Dios que esté en este mundo, Dios no destruye el mundo. Pero llegará un día en que aunque este mundo se destruya, si Dios encuentra una sola, se llevará una sola, porque la mayoría está en tinieblas. Si Dios encuentra una sola persona salva, se la lleva y todos los demás van a arder en el infierno y en el lago de fuego. Y eso será muy triste, porque eso Dios me lo muestra desde muchos años atrás. Desde varios años atrás, como por el 2000, Dios me empezó a mostrar todo lo que el diablo está haciendo por la maldad de la humanidad, porque no toman a Dios en cuenta para nada. Y se burlan de los hijos e hijas de Dios, y en vez de ir con Dios hacia arriba, van hacia abajo. Hay de ustedes si se burlan de una hija de Dios. Hay de ustedes si solo piden dinero. El solo pedir y pedir y pedir, pero ni siquiera sirven a Dios. Ni siquiera. Hay hombres que se la pasan pidiendo dinero. Hacen y deshacen, ofenden y hacen de todo. Y cuando ya se están muriendo, entonces piden dinero, dinero, dinero. ¿Para qué? Si las familias se quedan con todo el dinero y ellos se van al infierno. Así el diablo está corrompiendo a la gente en el dinero mal ganado, en el dinero que no te costó ganarlo. Y muchas mujeres andan separando matrimonios. El diablo se anda metiendo en todos. El diablo se anda metiendo en mujeres y hombres. Y por eso hablan mal de Dios, de su palabra y de sus hijos e hijas, porque están en el diablo. Y Dios está permitiendo que les vaya aparentemente bien en el dinero, todo les va bien, música mundana, y están ganando al mundo, haciendo dinero. Pero Dios nos muestra cuáles son salvos y cuáles no son salvos. Los que se están desviando, los que se están haciendo tibios, los que son fríos. Y por eso no llegan al reino de Dios, porque el que elige seguir al diablo en sus malas prácticas, malos hábitos, aún en la manera de hablar, la lengua, muchos maldicen con su lengua y bendicen, así que más vale que sean hombres que piensen antes de hablar, porque hay mujeres y hombres que hablan lo que no deben para ofender a Dios, para ofender su palabra, y todo porque les gusta el mal y porque están en pos del enemigo. Y así sean católicos, así sean disque cristianos, este mundo apesta ya, este mundo apesta de infierno. Es irónico, pero los musulmanes no leen la Biblia, pero no es que los defienda, pero aún tienen más presencia de Dios. No todos, porque hay de unos a otros. Así que en este mundo luego se ve el que es de Dios y el que no es de Dios.
Luego, luego se ve el que cree en Jesús y tiene a Jesús y el que no. Porque hay muchos hombres que solo buscan sexo, igual las mujeres, dinero, sexo, y si te vi ni me acuerdo, envidia, cela, contienda, legiones y legiones de demonios, y muchos son el vivo Satanás. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Así que este video vean para que ustedes sigan burlándose de mí, sigan queriendo hacerme daño. Ustedes van a arder en el mismo infierno y en el lago de fuego, porque tengo un Dios que pelea por mí. Y esto no es una amenaza, esto es una advertencia de que con mi Dios no se juega. No sé cuál sea su Dios, pero el mío no se complace en la maldad. El mío no se complace ni en la borrachera, ni en el alcoholismo, ni en la contienda, ni el celo, ni envidia, ni codicia. Ni mi Dios es un Dios santo que no apoya la maldad de nadie. Y eso no tiene que ver con vestiduras externas, tiene que ver con tener a Dios dentro de uno y no apoyar la maldad de nadie y no hacer nada malo. Porque qué bonito es que hacen y deshacen los malvados, rebeldes, no siguen consejos de Dios, no valoran lo que Dios les habla a través de uno, que es la profecía. Entonces lo que hacen es burlarse. No, ¿cómo Dios me va a castigar? No es que Dios no te va a castigar, es que te castigas a ti mismo. ¿Por qué andan en delitos y pecados? Y luego dicen que Dios es malo, me hicieron brujería. Sí, hay mucha gente que hace brujería, pero la brujería es hacer el mal. La brujería es estar en delitos y pecados. La brujería es estar en una religión católica o el cristianismo degradado. La maldad está por todos lados. Satanás está metiéndose en personas, metiéndose en el ambiente. ¿Por qué? Por la misma humanidad que le gusta estar en Satanás y no toma en cuenta a Dios ni su palabra. Hacen bullying, se burlan, jajaja, jijiji, jojojo. Todo es un desastre espantoso. Que Dios tenga misericordia de todos. Dios no desea hacerle mal a nadie, ni yo. Pero la misma humanidad se condena haciendo la voluntad de Satanás y luego quieren que todo les vaya bien. Si usted sirve a Satanás, Satanás se lo va a llevar al infierno y al lago de fuego. Si usted se burla de mí, si usted me ataca a mí, si usted quiere ser más que yo, pues entonces tendrá que pasar los procesos de muerte como yo y sufrimiento desde que yo estaba en el vientre de mi madre. En este mundo Satanás quiere llevarse a todos y a todas. Pero yo prefiero servirle a mi Dios, creador del cielo y de la tierra, a mi Señor Jesús y al Espíritu Santo, y que sus santos ángeles me acampan. La gente ya solo busca verme cualquier defecto. Que si como me visto, me envidian, me celan, me odian, me aborrecen, yo veo quiénes son. Hay personas que tienen legiones de demonios en envidia, celo, contienda. Ni siquiera pueden salir adelante en átomo y quisieran llevarme hacia atrás. Pero todos aquellos que quieran hacerme daño se lo hacen a sí mismos, porque tengo un Dios que pelea por mí y que tiene que cortar a ciertas personas, hombres y mujeres y quien sea, que me ofendan, porque es a Dios a quien ofenden, no es a mí. Así que hay ustedes si deciden seguir burlándose de Dios, de su palabra y seguir queriendo hacerme daño. Tuve que poner mis redes sociales privadas porque Dios dice que no le demos perlas a los cerdos. No saben valorarlas. Y hay de ustedes que en mis canales se asoman solo para fastidiar porque se fastidiarán la vida a ustedes mismos. Yo no tengo ni likes en los canales de Dios, ni nadie gusta de la palabra, ni de like, ni compartir. ¿Por qué? Porque ahí se ven todos los que están en el diablo. Les gusta el mundo maligno, el jajaja, jijiji, baile mundano, borrachera, cantina y tanta inmundicia. Me odian, me aborrecen porque tienen el maligno. Las palabras de Dios, donde quiera que Él me lleva, y las palabras que yo doy, donde el Señor me lleva, es Dios donde me lleva, es Jesús donde me lleva. Y muchos me tuvieron por largos años y me aborrecieron, me odiaron, no escucharon los consejos de Dios. Dios va a ir cortando a la gente malvada y también me va a ir llevando lejos de gente que nunca valoró a Dios en mí ni a mí. Gente que me aborreció, me odió, me tuvieron entre ellos y no saben que tuvieron a Dios y a Jesús entre ellos. Porque el daño que ustedes me quieren hacer y que me lo hacen, se lo hacen a sí mismos. El bullying, la burla, el jajaja. Dios y su palabra y ser profetiza no es cualquier cosa. Es algo muy delicado y es una consagración a Dios. Por eso el apóstol Pablo mandaba a callar las mujeres chismosas, malvadas en el diablo. Porque hay muy pocas hijas de Dios y de hecho yo no he conocido ni una sola. A veces un rato están en Dios, al rato están en el diablo. Todos debemos estar en Dios todo el tiempo. No un ratito, no al rato sí, al rato no. Pero depende ustedes a qué le hagan caso. Hay mucha gente que se envenenan unos a los otros en la chismería.
Pero a mí háblenme de Dios, a mí háblenme de su palabra, a mí denme consejos que vengan de Dios. A mí no me hablen chismería, ni bullying, ni jajaja, ni jijiji, ni jojojo. Ser profetisa no es lo mismo que un falso profeta, una falsa profeta, una bruja, una hechicera. Todos los malintencionados son brujos y hechiceros del diablo. Son satánicos, diabólicos y endemoniados. Todos aquellos que desean el mal a una hija de Dios, la envidian y celo y contienda es porque no tienen a Dios. Y con Dios nadie juega, ni de Dios nadie se burla. Así que vean este video y ojalá tengan temor, porque muchos están muriendo y morirán y no van a llegar al reino de Dios, van a llegar al infierno y al lago de fuego. Porque Dios habla y mi Dios es verdadero. Y me habla en la Biblia y también directamente a mí conforme a su palabra. Lo quieren creer o no lo crean, no lo crean. Yo no soy ídolo de nadie. Yo no soy idólatra de nadie. Yo no agrado al mundo maligno ni a nadie maligno, ni al diablo. Por eso soy odiada y aborrecida por la mayoría. No me importa. Porque el que me da la corona de la vida, el que me da la vida es Dios. Y a Él voy a dar cuentas cuando yo parta de este mundo y yo voy a ir con Él. Que no les quepa la menor duda que yo me voy con Dios y que soy de Dios. Yo no seguiré el mal camino de nadie. Si me odian, odienme, aborrézcanme, no me importa. Si seré la única salva, lo seré. Pero yo perderme con el mundo maligno, no. Hacer negocios injustos y agradar a los malvados para irme al infierno, no, gracias. Que se pierda quien se pierda. Pero yo seguiré a mi Padre, Dios eterno, Jehová, creador del cielo y de la tierra, Jesús y el Espíritu Santo que me guía y sus santos ángeles. Gloria sea Dios. Alabado sea el Señor. Y murió. El fallecimiento de Melvin TV. Habló mal de Dios y murió. El fallecimiento de Melvin TV. ¿Quieren seguir hablando mal de Dios y de una? Sigan y verán dónde llegarán. Tras una dura batalla contra el cáncer de colon, conmovió a República Dominicana. Este hombre era homosexual, dice el Señor. Por eso sufre del cáncer de colon. La mayoría de personas están cancerando. ¿Por qué? Porque tienen sexo ilícito, en drogas, alcoholismo, estilo diablo. Pero no tienen relaciones en un matrimonio santo y honroso. Y muchos van a morir de cáncer. Dios nos ha revelado a mi hijo y a mí, personas que conocimos, que estuvieron en nuestro hogar. Y al mismo padre, y mi mismo esposo y su ramera amante, una mujer traidora que abandonó al marido porque le gusta el sexo de acá para allá y también le gusta el dinero. Le gusta el dinero fácil y es una satánica diabla. Pero ¿saben qué? Yo no voy a pelear contra esa gente. Es Dios quien nos va a poner donde deben de estar. Porque muchos Dios nos ha mostrado que van a perecer en delitos y pecados y no alcanzarán el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque decidieron servir a Satanás y dar un falso testimonio de un Dios que apoya la maldad. Y mi Dios no apoya la maldad ni la injusticia de nadie, ni el bullying, ni la burla. Y también aquellos que me señalaron, me dijeron diabla, lo que hicieron fue decirle a Jesús diablo, al Espíritu Santo y al mismo Dios Todopoderoso que mora en mí. Porque de eso estoy segura, Dios mora en mí, Dios está en mí. Así que no me importa cómo me vista, yo me visto conforme al clima y mi Dios no se va de mí, porque Dios conoce mi corazón que es limpio y puro, sin maldad. Yo nunca es mi intención hacerle daño a nadie, porque mi Dios no es malintencionado. Muchos se burlan por causa de mi Dios, porque predico, evangelizo, se burlan porque no avanzo en Atomy. Han tratado de truncarme el camino a la misma persona que me inscribió porque es del diablo. Pero Dios le ha hablado a través de mí que se convierta y siga atacando a Dios dentro de mí. Y me dice que yo deje a Dios y muchos quieren que deje a Dios. No, ni lo sueñen. Porque mi Dios es millonario, es rico, más que el dinero, más que la plata, más que el oro, mucho más. Pero Dios prueba a toda la humanidad porque Dios quiere que le demostremos a ver si le amamos para ir al reino de Dios y estar en Él. Muchos no pasan la prueba. ¿Por qué? Porque están llenos de maldad. En vez de llevar a otros hacia arriba, los quieren llevar hacia abajo. Pero yo lo que les hablo, no les hablo para que yo sea más, me idolatren, me adoren, me exalten, no. Sino que para que adoren a Dios en espíritu y en verdad y seamos sometidos a Dios en amor de Dios unos a otros. Pero no me voy a someter a hombres malvados ni a mujeres malvadas. Tampoco voy a pelear porque Dios dice que llegó la hora de que Él va a poner a los que deben de estar en su lugar.
Los que deben de ir al infierno irán al infierno de ya. Tanto adoran al diablo, entonces va a dejar que el diablo los consuma, los carcoma y se los lleve. Si el justo con dificultad se salva, dice Dios, ¿dónde quedará el impío y el pecador? La Biblia está escrito, en los últimos tiempos habría burladores, burladoras, mujeres cizañeras, chismosas, envidiosas, hombres y mujeres y pervertidos, hasta niños perversos, malvados. Y hay de aquellos que apoyan la maldad, muchos los he perdonado y les he dado un beso en la frente, que es la bendición de Dios. Me odian, me aborrecen, se asoman a mi perfil, copian lo bueno, pero me odian, me aborrecen. Ni siquiera dan like a lo que pongo, ni siquiera comparten. Pero de Dios recibo la recompensa, porque yo no vivo de likes, yo no vivo del hombre perdido, yo no vivo de la humanidad corrupta. Yo vivo gracias a Dios, en Dios y por Él y para Él y hacia Él. Así que de ustedes si quieren perecer. El signo de la caída del cabello son ataques del diablo. Muchos el diablo nos ha querido matar, pero muchos también han sido usados por el diablo para fastidiarnos la vida. En vez de ser imagen y semejanza de Dios, son imagen y semejanza del diablo. Hay de aquellos, porque muchos son caprichosos como el diablo, que quieren dinero, exprimirnos, sacarnos hasta la vida y vernos hasta con la lengua de fuera para burlársenos. El diablo nunca lo vamos a agradar en la humanidad caída, porque en vez de ser el nuevo Adán, que es Jesús, mezclados con Dios a través de Jesús del Espíritu Santo, se han hecho guarida de demonios. El ser humano, el ambiente lo contaminan, como esos días que vientos hacían. Me decía mi hijo que hasta en México estaba igual. Por eso es que Dios, cuando me puso a orar y me tocó a orar y me trajo el pasaje bíblico de la barca donde Jesús descansaba, dormía y los vientos azotaban, el Señor me trajo esa visión, ese verso bíblico, y empecé a orar y a reprender reprender los vientos y a reprender a Satanás en los vientos. Y calmaron, y me dijo el Señor, hija, hazlo porque es en toda la humanidad, en toda la tierra. Mas sin embargo me atacan, se burlan de mí. No saben cómo Jesús hace obras en mí, cómo Dios lo hace, y yo obedezco lo que Él me dice. Hago este video también. Yo ni quisiera ya decirles ya nada. Yo digo, Señor, yo quisiera ya que me llevaras como Enoc, que te lo llevaste, como Elías. No vale la pena estar en este mundo. La gente son peor que cerdos. Los animalitos, mis animalitos, mi chivita, mi perrito, mi gatita, los puerquitos que cuidaba, el campo, no pecan. Hasta los animalitos son más santos que la terrible humanidad. Hasta los puerquitos que yo cuidaba me tenían amor y cariño. Hasta la chivita, hasta mi perrito, mi gatito. Yo siempre he visto a los animales en santidad, en pureza, porque escudriño la Biblia desde niña, desde joven, aunque el diablo me ha querido matar, arrastrar al pecado, pero nunca he gustado de él. Otra cosa es pecar sin querer, porque el diablo te hizo pecar alguna vez, y otra cosa es practicar el pecado por gusto, amando al diablo y diciendo, muchos dicen que aman al diablo, que les gusta todo lo malo y que con gusto irían al infierno. No saben lo que dicen. Allá hay un tormento eterno que nunca para. Todo lo malo que hacen aquí, lo perverso, allá en el infierno no será gozo y paz, allá será tormento eterno. Y la Biblia lo dice en Apocalipsis, Gálatas, Corintios. Así que síganse burlando mujeres, síganse burlando hombres, sigan odiándome, aborreciéndome. Ven lo que posteo, pero no le dan like. Hombres me decían, que solo quieren verme qué hago, qué no hago. ¿Por qué? Porque son el mismo Satanás para querer derrumbarme. Y cuando se les habló de Dios, se les profetizó, no, ni siquiera contestan. Pero van a perecer, dice el Señor. Muchos van a perecer de cirrosis, de cáncer, de miles de enfermedades, infartos, derrames cerebrales, accidentes. ¿Por qué? Porque decidieron servir al diablo. Y porque al ignorarnos a una y al no seguir el consejo de Dios no pueden salir adelante ni en salud, ni en la salvación de las almas, y menos en Atomy. Todo el mal que me quieran hacer a mí, se lo harán a sí mismos. Porque es Dios en mí el que hace. Porque yo siempre he pedido al Señor que Él sea en mí, que Jesucristo sea en mí, que ya no viva yo, mas Él viva en mí. Así que júzguenme, si quieren juzgarme por mi ropa, por mi manera de ser, háganlo. Búrlense, carcajéense, ahora rían, pero el que ríe al último ríe mejor. Y en la Biblia está escrito que Dios se reirá de todos aquellos que nos han hecho la vida imposible porque se la han hecho a Dios, y con Dios no juega nadie ni nadie se burla de Él. Allá en el infierno Jesús irá a verlos, pero no para sacarlos,
sino para decirles alaben a su padre Satanás, pues a él vivían y servían, porque yo no era su Dios. Porque Dios no se complace en la maldad de nadie. Jesús no se complace en la maldad de nadie, ni el Espíritu Santo. Así que sigan como van y ya verán dónde llegarán. Y que Dios los perdone porque no saben lo que hacen. Pero Dios me ha dicho que nadie va a entrar al reino de Dios si aquí no le pide perdón a una hija de Dios que ofendió o a alguien que quiso envenenar en su maldad. Y Dios muchas veces nos va a hacer bloquear a las personas porque no paran de ofender. No cambian por largos años, por 16, 20, 30, 40, 50. Y a veces hay gente que vive hasta 100 y más, pero desgraciadamente terminan en el infierno. ¿Por qué? Porque se están dejando corromper los unos por los otros. En redes sociales hay tanta maldad, tanta inmundicia, esa memería del diablo, esos chistes, todo eso es del diablo. Así como el Chavo del Ocho está en el infierno, Bolaños, que Dios me lo dijo antes de morir, que él iba para allá, Julio Melgar, Maribel Guardia, Joan Sebastián, Vicente Fernández, su hijo de Maribel Guardia, y ella, si no vive y sirve a Dios, ella va a arder en el infierno, porque Satanás está a punto de llevársela. Y a muchos otros, Alejandra Guzmán, la de los pelos sueltos, y mucha gente también, ese del grupo Pedregal, dice el Señor, peligran. Dios quiere que le vivan y le sirvan y los ama, pero si siguen sirviendo a Satanás, Él se los va a llevar. Y todo el mundo sigue igual, pariendo hijos e hijas para servir al diablo, barra, cantina, borrachera. Hay madres que dicen, no, que mi hijo es el orgullo, que ellas siguen el mal, pero los niños, hay niños que quieren seguir el camino de Dios y las madres y las abuelas no se los permiten. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con quién nos juntamos. Jesús iba a predicar, evangelizar y salvar a las almas, pero no hacía lo malo de nadie. Así mismo es que yo soy. Yo no me contamino de nadie ni nada. No me gusta el alcohol, ni el tabaco, ni el cigarro, ni el cannabis, ni las orgías, ni el sexo ilícito, ni nada. Yo ofrezco mi amistad en Cristo Jesús, mi hermandad, y Dios es el que habla donde quiera que voy. Y Dios es el que se manifiesta. Y cuando se le da un beso y un abrazo a alguien, es en el amor de Dios, en la mejilla, un abrazo en el Señor, porque les pasa a uno la presencia de Dios. Aunque muchos pecan y pecan y pecan y pecan y pecan y dicen así van al reino de Dios, no, al rato lo que van a ir es al infierno y al lago de fuego. Porque yo no estoy para destruir matrimonios, estoy para construir. El que quiera ir al cielo bien y el que no, si nos siguen ofende y ofende y ofende, Dios nos saca de ellos y los deja que el diablo se los lleve. Porque Dios es el que va en mí y el que habla y la gente se burla, la gente se mofa, la gente me odia, me aborrece, pero es Dios en mí. Y si no valoran las palabras de Dios, un día se encontrarán en el infierno y en el lago de fuego y les dirá Dios, hijo, hija, eras mi hijo, eras mi hija, pero yo te hablé a través de mi hija Ruth y era yo. Y te hablé a través de mi hijo fulano, mengano, y era yo, pero tú decidiste el infierno. Entonces ahí alaba a tu padre el diablo. Algunos están en Dios un día, un ratito, pero debemos estar en Dios todo el tiempo. Y dejar el bullying, dejar el jajaja, jijiji del diablo. Porque los demonios así se les burlarán en el infierno. Satanás, los demonios, diablos y miles de torturas en el infierno eternamente. Porque se hicieron tinieblas, acabaron con el ADN de Dios, con la sangre de Cristo, con la presencia de Dios. Y nunca va a ser mejor alabar al diablo, ni al Satanás, ni a los demonios, ni lo digan ni de broma. Y cuidado con aquellos que se burlan de mí, que quisieron meterme entre sus pantalones, que quisieron burlarse de mí, que me odiaron, me aborrecieron porque no seguí sus malos caminos, sus malas obras, malas prácticas. No soy más que ellos, pero sí tengo a Dios y ojalá tuvieran a Dios también, hicieran caso de hacer átomo limpiamente, sin maldad, limpiamente, sin bullying. Pero lo que sí les digo es que todos aquellos que son homosexuales, lesbianas, orgías, borrachera, cantina, cannabis y tanta inmundicia van a pagar en el infierno. Van a tener su recompensa en el infierno y en el lago de fuego. Y la Biblia lo dice. Así que dejen de burlarse de mí, dejen de querer contender conmigo, porque no les va a gustar cuando Dios hable a través de mí. Pero si yo callo, Dios les va a dar una pela que no olvidarán. Les va a soltar a Satanás para que los destruya. Así como los engañó, lo va a dejar Dios que los destruya. Nada en este mundo pasa por casualidad. Nada pasa por casualidad.
Todo es porque Dios lo permite con un propósito, y el propósito que Dios tiene es de salvar a toda la humanidad. Pero muchos aman la fama, el dinero, el hombre, acá, allá, ídolos e idólatras, pero del Dios vivo, verdadero, se mofan, se burlan, andan tibios, mundanos, persiguen el dinero y creen que ya cuando tienen un puesto hasta arriba, ya son algo. Pero búrlense de una hija de Dios, de mí, verán, van a caer hasta lo más bajo. Y todo lo que construyeron, gracias a Dios y gracias a una, se les va a caer. Porque donde va una hija verdadera de Dios, que soy yo, gloria a Jesús, ahí va Dios. Lo quieran creer o no. Pero si ustedes me ofenden y me atacan, la miseria y la muerte vendrá a ustedes, porque es Dios en mí. Y no es que yo contenga del todo a Dios, porque Dios es inmensurable, infinito, ilimitado. Y Dios se mezcla en donde le buscamos, con lloro, a veces sufrimiento por causa de los malvados, con gozo, con alegría en nuestro corazón. Y Dios nos hace hablar, porque el día que nos vayamos le daremos cuentas a Dios, y también no callaremos la verdad, porque la gente que está muriendo en delitos y pecados no va a quedar en mí su salvación. Por cuanto se burlaron, hicieron, deshicieron, van a pagar muy caro en el infierno. Y ahí está este hombre y muchos que están muriendo en su maldad. Hacen, deshacen, fornican, adulteran, se meten con prostitutas, con rameras, hacen orgías, hacen de todo, no gustan de la palabra de Dios, no gustan de Atomy, envidian, celan, contiendan a una hija de Dios por la religión católica, por el cristianismo degradado, por la gran ramera y las rameritas. Y son así. Mujeres faltas de entendimiento, mujeres faltas de Dios, igual hombres, hay de todo en este mundo. El diablo se mete de repente en todos. ¿Pero por qué? Porque están alabando el diablo en la música mundana que incita al pecado, pero no adoran a Dios, se avergüenzan de Dios, se avergüenzan de su palabra. Están en Atomy muchos por el dinero y la fama y los productos, pero no porque amen a Dios. Quieren lo que Dios da a través de Hangil Park, pero no quieren al Dios de Hangil Park. No quieren a mi Dios. Quieren las abundancias, las riquezas, la belleza externa, pero no quieren al Dios verdadero. Es ahí el grave error. Por eso el bullying, el jajaja, el jojojo, no valoran a nada ni a nadie. Ay de ustedes, porque perecerán en el infierno y en el lago de fuego. Y nadie podrá salvarlos, ni Jesús, cuando ya estén del todo allá. Por eso Dios nos quita de nuestro espíritu y nos hace ver el más allá. A mí mucha gente me odia y me aborrece, hasta mi propia familia que se ha perdido, que se ha ido al catolicismo, la gran ramera. Eso es brujería, hechicería, el cristianismo degradado, pentecostalismo degradado, satánicos están ahí, los bautistas, los de los últimos días, no sé cuánta cosa, tantas sectas terribles. Solo dinero, dinero regalado, dame dinero, de ya, dámelo. Pero no quieren trabajar en nada. Y a uno que trabaja en Dios no nos tiran pero ni un clavo, no nos tiran pero ni un pan, son envidiosos, hasta uno les da, a veces a los mundanos les ayuda. ¿Y qué hacen? Nos aborrecen, nos odian, no nos quieren pagar los productos, mienten y dicen que nos sirven, nos ofenden, nos agreden, y cuando les decimos arrepiéntete porque te vas a ir al infierno y al lago de fuego, se ofenden. Pero les está uno advirtiendo lo que les podría pasar. ¿Y qué hacen? Ya ni nos hablan, se olvidaron de Dios. Juzgan, critican, pero siguen el mal camino. Entonces de nada sirve que juzguen y critiquen si están haciendo lo malo. ¿Con qué cara me van a juzgar a mí? ¿Con qué cara usted me va a decir vístete así, así? Si tú eres un fornicario, si tú eres un adúltero, eres un divorciado, eres un recasado, tú eres una mujer burlona, eres una mujer envidiosa, eres una mujer egoísta, te carcajeas y te crees la gran cosa, pero tú no tienes temor santo de Dios, estás perdida y sin salvación. Así que no me critiques, no me juzgues, porque tú no eres mejor que yo. Tú no eres mejor que Dios. El diablo no es mejor que Dios. Satanás no es mejor que Dios. Ni Satanás, ni los demonios, ni los diablos, ni los endemoniados, religiosos, sectarios, denominacionistas, ni los libertinajes no son más que Dios. Ni más que un hijo y una hija verdadera de Dios, que son muy pocos y ojalá hubiera más. Porque los verdaderos hijos e hijas de Dios no hacen bullying. Y cuando el diablo se mete en alguien, si quiere arrepentirse, arrepiéntase y busque a Dios. Y por eso se les habla la palabra, para que se arrepientan, pidan perdón y no perezcan en el infierno y en el lago de fuego, como muchos que están cayendo al infierno. Dios me ha mostrado que millones y millones caen al abismo, millones de gente en tinieblas van para abajo. ¿Por qué? Y eso no es por la vestidura que uno se viste de negro, no, es por lo que hay dentro del espíritu y del alma.
¿Qué hay dentro? No es por cómo te vistes, es qué hay dentro de ti. ¿Quién está dentro de ti? ¿Satanás, los demonios y diablos o Dios? Claro, tampoco el hombre se va a poner aretes, tampoco se va a maquillar y a decorar como una mujer, porque en la Biblia dice que la mujer se vea como mujer y el hombre como hombre, porque Dios quiere diferenciar entre la mujer y el hombre, y también nos diferenciamos entre una hija de Dios y una que no, y no es por la vestidura, es por cómo está uno dentro, lo que habla uno y lo que hace uno y lo que experimenta uno y lo que habla uno. Pero que Dios nos guíe a todos y tenga misericordia. Yo no me jacto ni soy más que nadie. Dios me libre de eso. Yo no quiero ser Satanás, ni quiero ser ídolo, ni quiero ser más que nadie. Solo hago la voluntad de mi Padre y me mantengo en santidad como Él me guía, y es lo que anhelo. Ser una con Dios toda la eternidad, con mi Jesús y con el Espíritu Santo, y servirle y vivirle en su poder, su fuerza, para gloria y honra de Él y exaltación de su nombre y extensión de su reino para salvación de las almas. Ese es el beneplácito de nuestro Dios y ese es el beneplácito de nosotros. Pero también Dios está airado, y también Jesús es un ser humano santo que también se entristece y llora y sufre por la humanidad. Y por eso, con todo el sufrimiento y el dolor, se van al infierno muchos, porque Dios no puede hacer nada, porque Dios no se va a llevar a Satanás al reino de Dios. Dios no se va a llevar a nadie en delitos y pecados. Dios no se va a llevar a nadie quien blasfema. Quien dice que es mejor adorar al diablo y servirle, pues está blasfemando contra el Espíritu Santo y no encontrará perdón jamás, dice la Biblia. Así que mucho cuidado, porque yo no voy a copiar lo malo de nadie, porque sé que mi Dios no se complace en la maldad de nadie. Mi Dios es santo, santo y bueno, y nunca me ha hecho ningún daño. El diablo es el que me ha querido matar, y Dios ha peleado por mí. Así que por eso, mucho cuidado. Yo he visto mucha gente que de verdad tiene a Satanás. El hombre fuerte, mentira, contienda, celo. Yo conozco a Satanás porque Dios me lo ha mostrado, los demonios y diablos, y me ha mostrado Dios la gente en delitos y pecados y cómo son y cómo actúan. Y Dios me dijo, nadie te va a engañar. Vas a poder discernir quién es mío y quién no es mío. Y Dios siempre me dice que haga lo que Él me dice, hable lo que Él me dice y haga lo que Él me diga. Él es mi Dios, Él es mi creador, Él es mi salvador. Sin Él no vamos a poder llegar a ningún lugar. Sin Él no hay bendición ni prosperidad. Y muchos tienen prosperidad de estilo diablo, en su astucia, en su maldad, pero se les caerá como aquel que hizo su casa en la arena y no la construyó en la roca, que es Jesucristo. Dios me ha mostrado mucha gente que Dios los quiere tener arriba en la roca y ellos no quieren, porque les gusta lo del diablo en esta tierra, la maldad, los vicios, orgías, pornografía, celo, contienda, envidia, odio, mujer ajena, cantina, barra, orgías, pornografía. Ese, según ellos, se sienten libres y eso es gozo. Eso es mentira del diablo. Eso es lo que le llaman magia. El diablo hace magia, pero la magia es mentira. El diablo se disfraza de luz, pero Dios es verdadero, Dios es la luz verdadera. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Así que hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Hay de aquellos que ahora se burlan, se mofan, porque ya lamentarán y ya llorarán. Se les será el lloro y el crujir de dientes eternos si siguen así, si no se arrepienten y piden perdón. De Dios nadie se burla, ni de un hijo y una hija de Dios. Somos pocos, pero ojalá que fuéramos muchos. Unos están en Dios un día, otros en el mal. Por eso debemos de comer y beber de Dios a través de su palabra y orar y olvidarse de la fama, de las riquezas como locos y como locas, porque un de repente se pueden hacer nada y caer. Pero el que está en Dios permanece para siempre y su palabra no pasará tras vacía. Su palabra hará efecto. Por eso yo no les abro versos bíblicos, porque Dios está impregnado en mí en palabra viviente. Pero usted quiere saber lo que hablo, vaya a la Biblia. Vaya a Génesis hasta Apocalipsis, lea de día y de noche, ore, ayune, vigile de rodillas, y Dios le hablará y le mostrará, para gloria y honra de Dios y para que sean más hijos e hijas de Dios, no para que compitamos unos con los otros. Con el único que debemos competir y acabarlo es a Satanás, las tinieblas, y no seguir yendo al infierno junto con él, porque la ausencia de Dios es Satanás, los demonios y diablos. Y en su maldad, en su crítica injusta. El diablo siempre está en la humanidad viendo a ver cómo joden, a ver cómo se vengan, a ver cómo molestan, ataca a niños, niñas, personas, adultos, adultas, el viento, el aire, la naturaleza, va a atacar hasta el sol, quiere atacar todo, todo,
¿Por qué? Porque la humanidad misma atrae el infierno. Por eso la Biblia dice que este mundo se destruirá de muchas formas y el toque final es fuego. Porque se volverá un infierno y caerá al lago de fuego todo este mundo maligno de personas malignas, si no se arrepienten y no se vuelven a Dios y dejan de practicar la maldad. Dios me mostró que el lago de fuego es enormísimo, es un planeta enorme, gigante. Y también en el infierno caen muchas personas día a día por su maldad. Y aquel que muere y ya no vive es porque no se arrepintió, es porque no pidió perdón. Y muchos se les ha predicado. Yo les he predicado a la gente por las calles. Yo no les pido diezmo ni ofrenda. Yo hago lo que Dios me manda y ordena. Cuando Dios hace algo, lo pone por gracia. Y Él lo hace. Él lo hace. Así que seamos agradecidos con Dios y con las personas también. En vez de hacer bullying, burlarse, no haga eso. Porque de repente puede morir e ir al infierno. Hay gente que es pecadora, pero es humilde y mansa y se arrepiente y reconoce sus pecados. Es de ahí que se agrada a Dios y ya no los practica más. Pero hay gente que peca y peca y peca y como no le pasa nada, ya Dios los sanó una y otra vez, vuelven a pecar, hasta que perecen y llegan al infierno y al lago de fuego. Porque agradaron a los religiosos, religiosas, falsas pastoras, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos profetas, pero odian al verdadero y a la verdadera y no aceptan la corrección. Y ustedes me ven que yo soy cualquier cosa, pero no, yo no soy cualquier cosa, soy una hija de Dios, profetiza para gloria y honra de Dios, y este título me los puso Dios. De hecho, Dios me puso profetiza, evangelista, pastora y apóstol. Porque Dios me ha hecho ver a Dios. ¿Por qué? Porque me he negado a mí misma y me he guardado en santidad. Y no practico el pecado, no me gusta. Amo a mi Dios, amo a mi Jesús, amo a mi Espíritu Santo y amo a sus ángeles que me acampan y agradezco infinitamente a Dios, al Padre eterno que es Espíritu o esencia blanca y lo he visto, gloria y gracias a Dios con los ojos abiertos en mi espíritu. ¿Por qué? Porque me he guardado en santidad, aunque me han levantado falso testimonio y algunas veces el diablo me ha querido derrumbar, pero prosigo a la meta que es mi Jesús. Y hay de aquellos que se burlan de mí, que me envidian, hacen contienda, porque tendrán su recompensa en el infierno y en el lago de fuego si no se arrepienten, si no me piden perdón y no piden perdón a Dios, no entrarán nunca en el reino de Dios. Muchas veces yo he tenido que pedir perdón y no he hecho nada malo, pero Dios ahí está probando a los malvados que se burlan, se carcajean, porque la gente amargada, la gente diabólica no tiene gozo más que burlándose de un hijo o una hija de Dios, pero perecerán en el infierno y en el lago de fuego. La calvicie es signo de falta de presencia de Dios, para que se lo sepan, de afanes de este mundo y de no tomar a Dios en cuenta. Y muchos nos quieren matar el diablo, que Jehová lo reprenda, lo rechazan en el nombre de Jesús y por eso debemos obedecer a Dios lo que nos manda y nos dice. A veces tenemos que alejarnos de gente que tenemos que alejarnos. Tenemos que dejar de usar productos que tenemos que dejar de usarlos. Tenemos que dejar de ver médicos y médicas y doctores porque son del diablo, porque no son de Dios, porque son locos por el dinero y si te vi ni me acuerdo, si te matan no les importa. Si hay familia también, te quieren exprimir hasta los ojos el dinero y todo y te envidian, te celan, te critican y ellos siguen en la gran ramera, en fornicación, adulterio y por eso se quejan que nunca tienen nada. ¿Por qué? Porque no sirven a Dios del todo. Están haciendo lo malo de sus malos jefes, en sus malos hábitos, malas costumbres, ganando el dinero de una mala manera, en robo, en hurto, en injusticia, huyendo a los demás, fastidiando a Dios, crucificándolo a través de uno, juzgando que por qué te vistes corto, otros que por qué te vistes largo. Nunca vamos a agradar al diablo, por eso yo prefiero agradar a mi Dios y que el diablo reviente en los suyos. Y que Dios perdone a la gente que no sabe lo que hace porque aún está en pos del diablo. Pero si no se arrepienten y no buscan a Dios y no viven en santidad, van a arder en el infierno y en el lago de fuego. Y nadie podrá sacarlos de ahí por malvados y malvadas, porque con Dios no se juega. De hecho, muchos dicen, voy a jugar. No, en este mundo no hay nada que jugar, porque en la Biblia dice que los que jugaron con el becerro de oro, Dios había dado joyas, alhajas a las mujeres para verse hermosas, para gloria y honra de Dios. Las mujeres de Sión, las mujeres en el desierto cuando hicieron el becerro de oro, cuando Moisés estaba con Dios hablando los mandamientos, la gente se corrompió.
Por eso todos debemos de buscar a Dios, no solamente de buscar y mantenernos en un nombre. No, hay que buscar a Dios directamente y unirnos con los que verdaderamente van para arriba, en Dios, no en las riquezas y la fama nomás, en Dios. Pero yo no apruebo ninguna maldad de nadie. Y que Dios tenga misericordia. Hay que tener cuidado lo que hablamos, lo que decimos y de qué nos carcajeamos. Porque nosotros debemos de reírnos del diablo, de Satanás y de los demonios, porque Dios se reirá de ellos cuando estén en el infierno y en el lago de fuego en tormento eterno, por cuanto hicieron tanta maldad. Satanás, por eso se hizo Satanás, porque él quiso hacer lo que le dio la gana, no lo que Dios le decía. Y muchos hoy están así con él y como él y en el infierno y en el lago de fuego, si no salen de esas tinieblas, de esa maldad, de ese bullying, de ese jajaja, jijiji. El gozo de un hijo o hija de Dios no es el bullying, es estar en Dios a su manera y tener gozo y paz y alegría, por supuesto, pero no estilo diablo, es que no hacerle daño a nadie, ni de boca, ni de lengua, ni menos de manos, ni de odio, ni de rencor. Por eso debemos perdonar y olvidar, y Dios es el que hará lo que tenga que hacer. Dios es el que pondrá donde tiene que poner a la gente maligna que nunca se arrepiente y sigue haciendo mal. Donde algunos comenzaron a asegurar que su muerte fue una especie de... Habló mal de Dios y murió. El fallecimiento de Melvin TV tras... ¿Quieren seguir hablando mal de Dios y de mí? Síganlo haciendo. Una dura batalla contra el cáncer de colon conmovió a República Dominicana. El homosexualismo y tantas prácticas de inmundicia es lo que hace el cáncer de colon, para que ustedes se lo sepan. Las prácticas en el diablo es lo que mata a la humanidad. Donde algunos comenzaron a asegurar que su muerte fue una especie de castigo divino por haber hablado mal de Dios. El comunicador llevaba una fuerte batalla contra el cáncer. Tras lograr una primera recuperación de su avanzado cáncer de colon, Melvin regresó temporalmente. Obvio, era homosexual, se le nota a leguas. ¿Y cuántos hoy hay en día que se meten con hombres, con mujeres, con niños, con cosas y tanta tontería? Porque es Satanás en ellos. ¿Pero por qué? Porque en vez de orar, leer la Biblia y vivir en santidad o estar educándose en anatomía verdaderamente, tomando lo de Dios y desechando lo del mal, ellos hacen lo del mal. Eso es lo malo, que la gente se inclina a Satanás. Son igual que él, se salen de Dios, de sus mandamientos, de su orden y se hacen uno con el diablo. La ausencia de Dios en la humanidad es Satanás. Muchos satanáses andan por ahí, legiones de demonios en los cuerpos, en las personas, pero hay que hablar la palabra de Dios y andarse con temor santo y temblor y seguir adelante en nuestro Señor Jesucristo. Las pantallas. Durante una transmisión en vivo comenzó a recibir ataques y críticas de personas. Vean cómo él es típico un hombre homosexual. Se nota, se ve, no tiene aretes, pero hay muchos que lo tienen y hay hombres que tienen orgías y sexual de infierno. ¿Y por qué? Porque se dañaron con los malos amigos viendo lo que no debían en las pantallas. Por eso Dios me trajo a las redes sociales y créanme que a mí no me gustaba estar en redes sociales, pero ahí Dios me dijo que estaba gente perdida en el infierno y ahí me trajo el Señor para sacarlos de su error. Mucha gente no me apoya, aprende lo bueno de mí, lo malo me juzga, me critica, pero ni siquiera le dan like lo que comparto, ni siquiera lo comparten. Está bien, no pasa nada. Mientras tenga la alabanza de Dios, la exaltación de Dios, la corona de la vida y mi nombre escrito en el libro de la vida, perfecto. Pero mientras ustedes sigan haciendo mal a mi persona y hablando mal de Dios y de su palabra, ustedes van a arder en el infierno y en el lago de fuego. Más les vale que se arrepientan, pidan perdón y no vuelvan a ofender a una hija de Dios verdadera. Porque hay de profetas a profetas, de profetisas a profetisas. Y en la Biblia dice que ya no hay ni hombre, ni mujer, ni griego, ni judío, ni mexicano, que de acá, que de allá. Todos somos uno en Dios. Dios es ilimitado. El diablo quiere arrebatar a todo el mundo y poner contienda, división, guerras, maldad, bullying y tanta tontería que se ve en las redes sociales. Es un infierno. Pero hay que buscar a Dios verdaderamente para ser salvo y hacer anatomía a la manera y en Dios y no burlarse de Dios ni de nadie y ir al reino de Dios, porque muchos apoyan su equipo, pero no apoyan a otros que no están en su equipo. ¿Por qué? Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no se lleva al reino de Dios a ningún Satanás, diablo, demonio, ni endemoniados, ni endiablados, ni a aquellos que declararon que era mejor servir a Satanás. Ahora, si este hombre se hubiera arrepentido y hubiera dicho, perdón Dios, perdón, me arrepiento, no digan eso,
adoren a Dios, alaben a Dios, Dios los perdona y los deja vivir para servirle. Pero si vuelven a pecar y a creerse más que otros, altivos, soberbios y arrogantes, Satanás es otra vez de repente Satanás se los lleva y vuelven al infierno de donde Dios los había sacado y de donde Dios les había mostrado. Mucho cuidado, así mucha gente Dios me ha mostrado en tinieblas y mucha gente Dios ha querido salvarlos y ya me ha puesto en sus vidas, en sus caminos y gracias a Dios en mí, a Jesús, es que ellos no han perecido. Pero cuando Dios me aparta de ellos, entonces van a perecer porque no siguieron lo que Dios les decía y de repente ya no estarán y van a estar en el infierno y en el lago de fuego por cuanto no apreciaron las palabras de Dios a través de mi boca, no apreciaron lo que Dios les hablaba. Se burlaron, me juzgaron, me criticaron injustamente, me quisieron apartar de Dios. Bueno, allá ustedes, porque el infierno y el lago de fuego les va a esperar y no habrá ni quien los saque. Dios no saca a nadie del infierno. Dios saca de aquí, de nuestro cuerpo, y nos hace ver el infierno y nos hace pasar por situaciones tremendas. Pero los divorciados, recasados, no heredarán el reino de Dios. Los que se casan solo por dinero, por sexo, tampoco. Porque si siguen así, así serán encadenados hasta llegar al infierno. Porque los matrimonios son a la manera de Dios para vivirle, servirle y ser el vivo testimonio de Dios. A veces uno está en Dios y el otro no, porque cuando Dios venga dice uno será tomado y otro será dejado. Pero hay muchos que van a ser los dos dejados o los dos tomados. Porque debemos estar todos en Dios, de hecho. Todos en Dios debemos estar para que así Dios nos lleve. En espíritu, alma y cuerpo, Dios nos transformará a los que arrebate cuando Él venga. Pero el Señor dice que si no encuentra ni uno, vendrá y si no encuentra ni uno ya no vendrá. Y vendrá para acabar este mundo, para destruir a Satanás y los malvados. Con la espada de su boca, con la misma palabra serán condenados y juzgados. ¿Por qué? Porque muchos se condenan por su propia mala boca, mal hablar, malos pensamientos, corazón corrompido, mente corrupta. No tienen la mente de Cristo, tienen la mente de Satanás, el bullying. Siempre están buscando a ver de quién se burlan, a ver de quién hacen sentir mal. Pero están crucificando a Jesús y van a recibir su recompensa en el infierno y en el lago de fuego por su extravío. Creen en suerte, creen en magia, creen en el bullying, creen en el diablo, no creen en Dios. Bueno, sigan como van y verán a dónde llegan, al infierno y al lago de fuego eterno. Porque desde aquí en su maldad ya están. Pero si Dios quita el soplo de vida y ustedes continúan así, van a estar completamente en el infierno y en el lago de fuego en tormento eterno. El gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga, la gritería, el ardor, la asfixia, la ansiedad. Ahí los que fuman marihuana, los burladores, ahí tendrán su recompensa. Los envidiosos, celosos, los que critican, los que están en tinieblas, los que están en adulterio, fornicación, casados por dinero, por fama, por fortuna, por envidia, por lo que sea de su mala intención, van a estar en el infierno. Aún los malos esposos que están jodiendo a una hija de Dios, se unieron a Satanás en su ramera, se unieron a Satanás en su ramero y se unieron a Satanás en sus malos hábitos, en sus ídolos de carne, en lo que sea que ocupe el primer lugar y no es Dios, es Satanás, que Jehová lo reprenda. Así que abandonan hijos e hijas, hacen bullying, hacen de todo, se creen mucho porque les va bien en su matrimonio, mentira del diablo. Nadie puede irle bien sin Dios, sin Jesús, sin su palabra y sin vivirle y servirle. Y más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que tendrán que perseverar si quieren ser salvos y si no, llegarán al infierno y al lago de fuego. Que le decían de forma burlona, tú sí pides. Nada sirve que declaren el lema si no lo viven. Nada sirve que usted lea, ore y escudriñe Biblia si lo hace para burlarse de Dios, de su palabra. Ni la entiende porque no ha recibido Espíritu Santo. Mejor ni la hable. Porque si usted no ha recibido Espíritu Santo de Dios, ni tiene la presencia de Dios, usted no va a poder entender la palabra y va a blasfemar contra Dios y su palabra, porque aún es Satanás en usted. Satanás sabe la palabra, la Biblia, y atacó a Jesús con la palabra, pero también Jesús lo atacó a él con la palabra. Así que muchos nos atacan con la propia palabra o se burlan de nosotros porque no entienden la palabra de Dios en la Biblia. La palabra de Dios es un libro donde enseña los de Dios y los del mal, pero hay que tener un buen discernimiento para saber cómo aplicar la palabra y vivirla, y cuidado de no atacar a un hijo o una hija verdadera, porque hay hombres que se dicen de Dios, religiosos, mujeres, y atacan a una verdadera hija de Dios. Hay de aquellos,
porque nosotros no les hacemos nada malo, al menos yo no le he hecho nada malo a nadie, pero tampoco me voy a dejar que me estén ofendiendo, porque es Dios quien habla a través de mí, es Dios quien actúa a través de mí y es Dios quien obra a través de mí. De eso no les quepa la menor duda. Debido a que él solicitaba donar. Y gloria sea a Dios, alabado sea Dios, bendito Dios y gracias a Dios. Adoración y honra toda para Él y agradecimiento a Él y a sus ángeles que nos acampan. Y que Dios perdone a los malvados porque no saben lo que hacen, y a esas malvadas burlonas porque no saben lo que hacen, a los que nos desean el mal, los que nos odian, nos aborrecen, nos envidian. Así es Satanás. Satanás quisiera llevarse a todos y los que los tiene pues ya les aparenta que todo les va bien, pero cuando los esté matando y prisionando, ahí verán. Y mucho será demasiado tarde que se quieran volver a Dios y no podrán. Será muy tarde ya, dice el Señor. Así que mucho cuidado, mucho ojo. De sangre y ayudas económicas para costear su tratamiento médico. Lleno de rabia, dolor e impotencia al ver la falta de empatía de la gente, Melvin reaccionó de la peor manera. La rabia no viene de Dios, la ira no viene de Dios, porque el Señor dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no dure nuestro enojo. Pero muchas veces tenemos que bloquear a la gente y no ver más lo que postean, ni escucharlos, ni verlos. ¿Por qué? Porque imparten solo Satanás, muerte, envidia, celo. Se disfrazan de luz para después agarrarte y querer matarte con sus malas palabras. Esos son los psicópatas, los narcisistas, mujeres y hombres, los malintencionados, que andan en su astucia de corazón, pero no andan en la sabiduría e inteligencia de lo alto, sino en la sabiduría terrenal y diabólica, como hoy me traía Dios los pasajes bíblicos que posteé en Facebook. Y los voy a postear privado porque yo no voy a dar perlas a los cerdos que no saben valorarlas, y no sea que os volteen y os despedacen, porque hasta los cerditos que yo conocí, que traté en mi pueblo, eran más santos y más llenos de Dios que la misma humanidad que hoy está corrupta. Hasta un animal es más santo porque le podemos enseñar de Dios y ellos aprenden, pero la gente enseña la maldad a los animales y los animales también se corrompen, y muchos tienen hasta sexo, orgías con animales, con cosas, con personas, con niños y de todo. ¿Por qué? Porque Satanás es asqueroso. Él torció todo lo que Dios hizo, él desordenó todo. Y no estoy hablando de cosas, no estoy hablando de casas sucias y desorden, estoy hablando de la humanidad desordenada, de la gente desordenada, porque muchos fijan cómo vistes, cómo está tu casa, pero no tienen su alma salva. Satanás en ellos. Te critican, te juzgan, pero no te ayudan. Solo critican, juzgan y te van a ver cómo te sacan dinero. Van a ver cómo te exprimen. Van a ver cómo te sacan dinero, dinero, dinero y dinero. Y si te vi ni me acuerdo, y se burlan, se ríen, no les importa nada. Ese es Satanás. Y hasta gente que lleva nuestra sangre, gente que no estuvo con ellos, gente que se dice religioso, gente que tiene la Biblia, pero no me aman porque no apoyo la maldad de nadie. Porque lo que Dios me dice tengo que hablar, porque es Él hablando a través de mí, para conmigo y para con los otros. Entonces lo que yo enseño es que yo lo voy a vivir. Si yo digo no fornicar, es no fornicar. Si yo digo no adulterar, es no adulterar. Si yo digo no criticar, no criticar injustamente, porque Dios dice que los santos juzgaremos, y los santos somos los hijos e hijas de Dios, no los santos ídolos de yeso, esos cuadros, imágenes de muertos, no. Eso no, al que debemos de agarrarnos es de Dios, de Jehová, de Jesús y del Espíritu Santo, no de un ídolo de carne, de una persona. Seguir consejos buenos que vienen de Dios, pero no seguir consejos malos de nadie. Ni tampoco aceptamos el bullying contra Dios, ni el bullying contra Dios, ni contra su palabra, ni contra uno misma, porque es a Dios quien ofenden, es al Espíritu Santo. Y si usted ofende al Espíritu Santo, no encontrará perdón ni ahora, ni mañana, ni nunca. Así que mucho cuidado. Reveló que es mejor alabar al diablo que alabar a Dios. Poco después. He conocido gente que dice así, que ha declarado eso. Entonces blasfemaron contra el Espíritu Santo. Que Dios tenga misericordia. Y no se arrepienten. Siguen y siguen y siguen haciendo y deshaciendo. Y todavía se atreven a tener Dios en la boca, cuando hacen y deshacen toda clase de delitos y pecados, dando la apariencia de que Dios es un Dios que aprueba la maldad y el pecado. No, Dios no peca. El Hijo de Dios no peca, que es Jesús. Y los que somos en Jesús no practicamos el pecado. Hay pecados de muerte que ya no se deben ni orar. Oramos para que el diablo no nos ataque, pero para que sean salvos, ya no van a ser salvos, porque Dios tiene la última palabra.
y Dios sabe lo que hace. Podemos clamar y clamar y clamar por alguien y ya no va a ser salvo, porque Dios ya sabe dónde va, porque ya blasfemó contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede morar dentro de esa persona porque ya se hizo tinieblas con Satanás y ya se hizo tinieblas en el espíritu y en el alma. Entonces cuando llega Satanás hasta el espíritu y el alma, ya Dios no puede entrar ahí. Dios corta a la persona y se lo lleva al infierno. Por eso es muy, muy delicado que usted ofenda a una verdadera hija de Dios que le habla la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Hay mucha gente que habla la palabra, pero no tiene Espíritu Santo. Tiene conocimiento, pero no vive en la palabra. Y andan con faldas largas, pero no tienen Espíritu Santo. No tienen presencia de Dios. No tienen presencia de Jesús. No está mezclado el Padre, que es Espíritu, luz dorada, blanca, el cielo azul, todo lo hermoso de Dios. ¿Entienden? Entonces, mucho cuidado, porque el que dice que es mejor adorar al diablo, no sabe lo que dice. Es que el diablo se lo va a carcomer y a llevar al infierno para atormentarlo, porque odia a Dios, odia a la humanidad. Entonces, nunca diga eso y deje de estar haciendo lo del mal, porque Satanás tiene a muchos homosexuales, lesbianas y de todo tipo de personas perdidas. Ese bullying, esa chistería, toda esa porquería de basura. Pues la salud de Melvin sufrió un bajón sumamente agresivo. El cáncer de colon avanzó con fuerza, provocando que los médicos le diagnosticaran apenas unas horas. Eso de estarse quitando la barba, quitando el bigote, quitándose la ceja, cortándose el cabello, pintándoselo el hombre, cosas que no deben hacer. Hay hombres que se requete cortan el cabello. Mi Jesús no tiene el cabello ni largo ni extremo corto, él es perfecto, un corte hermoso, preciosísimo. Los otros días yo le había hecho un corte a mi hijo como Jesús y resulta que el mal padre del diablo agarró y se lo cortó por orden de la ramera, la satánica, a mi hijo y lo rapó de un modo asqueroso. El Señor me decía, mira cómo andan mis hijos, como con un corte que parece una jícara en la cabeza, como la mitad de una pelota. El tintarse el pelo es pecado, y es pecado porque tiene mucho tóxico, mucho químico. Dios sabe lo que nos quiere evitar. Los tatuajes dañan, el exceso de depilación, los maquillajes que no son naturales, que son, porque Dios no condena el arreglo personal como mujer, la decoración. No es pecado, sino el pecado está en la arrogancia, en la maldad adentro, la altivez. ¿Para qué usted se arregla? ¿Por qué usted se viste? ¿Para ser piedra de tropiezo? Yo me he visto por comodidad, porque ya se me hace tarde y Dios permite las situaciones para probar a otros y desmantelar a otros codiciosos, avaros, lujuriosos, porque están disfrazados. ¿Usted cree que Dios lo puede engañar en un traje y una corbata? Esas prácticas realmente no las enseñó Jesús. Jesús nunca me ha dicho, vístete así, vístete acá, allá. No, Jesús nunca me ha dicho, ponte una falda larga, no te pongas un short, no te vayas al sauna, no te desnudes, no te pongas un traje de baño. Jesús nunca me ha dicho eso. Jesús me ha mostrado que se quedaba una mujer en el arrebatamiento porque nunca dejó entrar a Jesús en su ser y se le deleitó siempre en el pecado y la maldad. Es ahí donde está el pecado. Es ahí donde está el gran pecado de la humanidad. De vida, entrando en una dolorosa etapa terminal en la que ya no podía comer ni hablar con normalidad. Calificaron su rápida recaída como una lección o un castigo divino. Habló mal de Dios. Vean, conforme iba muriendo y muriendo, pues él se iba haciendo más hombre, más como Dios lo hizo. ¿Por qué se tienen que dañar los hombres? Satanás los está dañando. Satanás hace que odies a tu esposa, que odies a tus hijos. ¿Por qué te metes en una barra y una cantina? Si de ahí Dios te sacó. Si de ahí Dios me llevó a sacar a muchos de ese infierno donde el diablo me quería matar y que yo no quería estar. Y yo oraba y ayunaba y con lágrimas y la gente se mataba y Dios me libraba del mal. Y ahí perdí el miedo. Ahí fue donde yo empecé a asistir hombres golpeados, gente que tenía armas. Porque Dios me llevó a predicar y profetizar a la gente peor. Pero hay mujeres que se meten allá por gusto en el infierno, hombres por gusto en el infierno. No porque Dios los mandó a predicar, profetizar, es porque están sirviendo al mal, porque están haciendo y deshaciendo, porque volvieron otra vez como la mujer de Lot, que se hizo una estatua de sal porque anhelaba la maldad, el pecado, la tragazón,
la supuesta buena vida, pero anhelaba la vida satánica y mundana, pero no anhelaba servirle y estar en Dios. Por eso es un gran pecado lo que la humanidad está haciendo últimamente en el mal. Y murió. El fallecimiento de Melvin TV tras una dura batalla contra el cáncer de colon conmovió a República Dominicana, donde algunos comenzaron a asegurar que su muerte fue una especie de castigo divino por haber hablado. Dios no castiga, es la ausencia de Dios en la humanidad. La humanidad se castigan solitos y solitas por no tomar a Dios en cuenta, por querer ser diferentes a lo que Dios les ha dado. Un poco de ejercicio es ok, decoro está bien en el hombre, pero no extremo. Todos los extremos en Satanás no es de Dios. En Dios es una balanza perfecta. Ni tan ni muy. Dios es perfecto, una vida balanceada, la pesa perfecta. Dios siempre va a ganar, pero pierden los que están sin Dios, sin Jesús, los que hacen bullying. Esos son los que pierden. Que Dios tenga misericordia. Feliz día. Que Dios les bendiga y les guarde y no hagan eso. Mal de Dios. El comunicador llevaba una fuerte batalla contra el cáncer. Tras lograr una primera recuperación de su avanzado cáncer de colon, Melvin regresó temporalmente a las pantallas. Durante una transmisión en vivo. Todos aquellos que tienen sexo por el ano, que hacen cosas pervertidas, estilo pornografía, sépanse que es Satanás en ellos. Porque Dios puso la vagina para tener hijos e hijas y conducirlos en el camino de Dios. Y Dios fue tan bueno que hizo que esa procreación fuera con gozo, con disfrute en Dios. Pero Satanás ha corrompido la humanidad en muchas cosas espantosas. Por eso a mí nunca me ha gustado ni la pornografía, ni la maldad, ni apoyo a nadie en su maldad, porque es Dios en mí. Y si en algo yo estuviera queriendo hacer algo malo, pues obvio que ya sé que detrás de eso está el diablo. ¿Y qué debo de hacer? Echarlo fuera. En el nombre de Jesús, vete fuera. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero también Dios nos dice, sal de lugares donde no debemos ir, porque ahí reina Satanás y ahí que se creen que ellos mandan. Bueno, los tenemos que dejar, abandonar o sacar a esas personas de nuestra vida y seguir en Dios, porque Dios seguirá limpiando la tierra y entregando a los que son de Satanás, a Satanás y a los que son de Dios en Dios. Ojalá que toda la tierra y la humanidad fuéramos en Dios, pero se ve quién es de Dios y quién no es de Dios. Que Dios tenga misericordia de todos. Soy profeta y evangelista para gloria y honra de Dios y soy Atomy. Uso todos los productos de Atomy porque Dios ahí me ha mandado, me ha guiado, mi Jesús, y también me ha dicho que regale membresías a todos sus hijos e hijas y que hagan lo mismo. Así que Dios les bendiga y les guarde. Feliz día. Gloria y honra a Dios, adoración a Él, Dios Todopoderoso, nuestro Creador del cielo y de la tierra, Jehová, Jesús, que se hizo hombre a través de Jesús y del Espíritu Santo, que ahora debe morar, este Dios triuno en nuestro espíritu, alma y cuerpo, y extender su santo reino en toda la humanidad. Y andar con gozo, paz, alegría, y no al bullying, y no a declarar que es mejor servir al diablo, porque usted no sabe lo que le espera en el infierno y en el lago de fuego. ¿Quiere saber más? Ore a Dios, métase en ayuno, vigilia, y escudriñe la Biblia, reciba el Espíritu Santo, y sea bautizado en las aguas, y permanezca en Dios. No ponga la mirada en nada ni en nadie más que en Dios. Y no ofenda a mi persona, porque de algo estoy segura que Dios está en mí. Alabado sea Dios, gloria sea Dios, y Dios quiere estar en usted y en todos ustedes también. Condúzcanse con cuidado, con temor y temblor, y cuidado lo que hablan y lo que dicen. Hay que tener dominio propio, no demonio propio. Que el Dios Todopoderoso abunde en ustedes, ciudades, países, pueblos y en su ser, eternamente y para siempre. Amén. En el nombre de Jesús y por la guianza del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén.